Hola y gracias por venir al 221B y bienvenidos a la ciudad de los mil sombreros, lugar donde se desarrolla este Antayagui, un juego de Jacobo Rufete y Anastasio Martínez de Pip Games, los mismos que publicaron Captain's Log. Aquí tenemos un juego pequeño familiar de cartas de 3 a 7 jugadores competitivo en el que tenemos que convertirnos en el mejor mercader de la ciudad. Vamos a verlo. Juegos de mesa 221B con Javi y Marta. Para preparar la partida mezclamos las 65 cartas y repartimos 3 a cada jugador. Los jugadores no pueden ver sus cartas, así que las levantarán mostrando las cartas al resto de los jugadores. El objetivo del juego es conseguir cartas de mercancías. A 3-4 jugadores gana el que consiga 5 cartas, y de 5 a 7 jugadores el que consiga 4 cartas de mercancías. Comenzando por el jugador que tenga más bolsillos, cada jugador en su turno intercambiará cartas con sus rivales. Las cartas pueden tener diferentes efectos que afectarán durante la partida. Vamos a ver cómo se desarrolla el turno para entender la mecánica general del juego y luego vamos a ver los efectos de las cartas. Lo primero es elegir un rival de la mesa. Los jugadores pueden hablar entre ellos para convencer a los demás jugadores de hacer intercambios. Una vez elegido el rival, ambos jugadores eligen una de sus cartas y la ponen sobre la mesa. Si las cartas que ponen son iguales, ambas se cancelan y se van al mazo de descartes. Pero si no son iguales, se intercambian y las llevan delante de ellos. Las cartas que tengamos en esta zona diremos que están en nuestra alforja. Si la carta tiene el icono de mercancía, se mantendrá en la alforja, pero si no, tendríamos que descartarla aplicando previamente los efectos que pudiera tener. Si se da el caso de que un jugador tiene en las alforjas el número necesario de mercancías para ganar la partida, termina la partida y sería el ganador. Si no es así, el jugador elegido para el intercambio roba una carta del mazo, incluso si el intercambio ha sido cancelado. Y el jugador que posea el turno roba hasta tener de nuevo 3 cartas en su mano, pasa el turno al jugador de la izquierda y vuelve a empezar. Así se desarrolla un turno, pero ahora vamos a ver los efectos que provocan las cartas que vayamos jugando. Piruleta musical. La piruleta es pegadiza. El jugador que robe esta carta robará inmediatamente otra carta a su elección del jugador con el que realizó el intercambio. La llevará a sus alforjas y si la carta tuviera algún efecto también lo aplicaría. El sombrero. Cuando robamos esta carta, la llevamos a nuestra alforja y volteamos las cartas que tengamos en mano, jugándolas así viendo lo que tenemos en la mano. Cuando robemos una carta, la robaremos como siempre. El muffin con ojos. Cuando robemos esta carta, tendremos que descartar las cartas que tengamos en mano. El mago errante. El jugador que jugó el mago errante lo descarta y el jugador que jugó la otra carta se la lleva. En este caso, como no tiene icono de mercancía, también la descartaría. Los residuos tóxicos. Esta carta anula otra carta de mercancía que tengamos en nuestra alforja, así que necesitaríamos una carta más de mercancía para ganar la partida. El pez. El pez no iría a nuestra alforja ya que no tiene icono de mercancía, a no ser que tengamos los residuos tóxicos. En este caso, el pez nos daría 2 iconos de mercancías. El T-Rex. Cuando va a nuestra alforja, si tenemos una de las cartas aquí indicadas, se come una de ellas, por ejemplo el muffin, y los dos se van a descartes. Si el T-Rex llega a nuestra alforja y no hay ninguna de las cartas que se quiera comer, permanecerá en nuestra alforja hasta que llegue en otro turno una de estas cartas y entonces se comería la carta y se irían a descartes. Además hay algunas cartas que poseen efectos, pero en el reverso de la carta, lo que nos dará información a nosotros de lo que tenemos en la mano. Cuando robemos una carta con icono sombrero, la robaremos de tal manera que veamos la carta. El T-Rex. Esta carta nos indica que puede haber un T-Rex o un tesoro en el otro lado de la carta. Un jugador con una carta con este icono de sabotaje puede jugarla inmediatamente fuera de su turno para anular el intercambio. Otro jugador puede hacer lo mismo para anular la otra carta de sabotaje, así que el turno se desarrollaría normalmente. Y lo que hemos dicho antes, el jugador que tenga las mercancías necesarias después de un intercambio gana la partida. Si los jugadores que están intercambiando lo consiguen al mismo tiempo, gana el jugador elegido para el intercambio, no el que posea el turno. Y ya está, esto es Antayagui. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros al canal, que es gratis, y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós.